Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas. A manera de introducción, realizaremos una breve introducción y continuaremos con enfermedades reumatológicas y enfermedades infecciosas. En este momento no incluimos las metabólicas porque ya se salen como del tiempo de revisión. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas porque hay una infinidad de enfermedades sistémicas que tienen representación a nivel ocular. Esta representación puede ser porque haya extensión de la patología hacia el sistema ocular y estén presentando síntomas visuales, los cuales requerirán un tratamiento oftalmológico. O incluso estos síntomas oftalmológicos pueden ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica y es allí donde más radica la importancia de que aprendamos a reconocerlos. Sí, las manifestaciones oftálmicas son una de las principales causas de morbilidad de las enfermedades sistémicas, catalogado así, y tenemos que tener en cuenta que la retina es el único órgano del organismo que nos va a permitir una visualización directa de la microcirculación y por lo tanto pues nos habla indirectamente de cómo se encuentra la microcirculación en otras partes del organismo. Vamos a iniciar por las enfermedades reumatológicas. Tenemos que tener presente que las enfermedades reumatológicas son afecciones sistémicas que tienen varias manifestaciones clínicas. Generalmente tienen afección a nivel de ojo, piel, tracto gastrointestinal principalmente y el articular. El ojo tiene la ventaja de que tiene un sistema inmunológico basado en inmunidad innata y en inmunidad adaptativa. Y otra de las grandes ventajas que posee el ojo es que el humor acuoso y el vítreo no se van a encontrar en contacto estrecho con los vasos, por lo tanto es raro que haya diseminación hematógena a este órgano. Además, dentro de las enfermedades reumatológicas implica que haya una modificación de las moléculas inmunorreguladoras en los fluidos oculares y es por esto que el ojo es una parte activa dentro de este tipo de enfermedades. Y cuando tenemos afección del ojo, ya es un marcador sensible de la afectación sistémica, es decir, cuando ya se está presentando en el ojo, es un marcador indirecto de que ya tendremos afección de los otros órganos. Y generalmente estas manifestaciones van a ocurrir anterior a la exacerbación de la reacción inmunitaria. Esto quiere decir que el reconocimiento temprano nos permite un inicio temprano del tratamiento y mejor pronóstico para los pacientes. Iniciaremos con la artritis reumatoide. Sabemos que la artritis reumatoide es una poliartritis simétrica que es aditiva, quiere decir que se van sumando articulaciones cada vez más a esta patología y que por diagnóstico y por clásicamente tiene una característica que es deformante. Se va a caracterizar porque hay una inflamación, va a haber un incremento de la sensibilidad y destrucción de las articulaciones. Esta es una enfermedad que genera una discapacidad grave y se ha asociado a una mortalidad prematura, sobre todo en las edades en donde tiene comienzo más temprano. Generalmente el diagnóstico de la artritis reumatoidea pues lo hacemos con el factor reumatoideo, sin embargo, actualmente existe el péptido anticitruliano cíclico o el anti-CCP, que es patognomónico de esta patología. Y para nosotros los oftalmólogos es muy importante debido que a la presencia de este péptido positivo en los pacientes con artritis reumatoide es un factor directo para manifestaciones oculares de esta enfermedad. Tienen más probabilidad de realizarlas aquellos que tengan el péptido anticitruliano cíclico. Entonces, dentro de las manifestaciones oculares de esta enfermedad, la principal manifestación que ella presenta es una queratoconjuntivitis seca, asociado también
a la presencia de una escleritis, una patología sumamente dolorosa, e incluso a la presencia de úlceras corneales marginales, que las úlceras corneales marginales son aquellas que se desarrollan espontáneamente sin antecedente del uso de lentes de contacto u otros factores de riesgo y se realizan en la periferia, generalmente perilímbicas. Están bien definidas y responden muy bien al uso de los esteroides. Dentro de las manifestaciones también oculares tenemos que tener presente la toxicidad retiniana por cloroquina. Estos pacientes pueden ser enviados a nosotros antes del inicio de la cloroquina para ver que no exista una alteración macular previa a su inicio o en el seguimiento de los pacientes que ya la han iniciado. Y también se asocia al síndrome de Sjögren en un 13% de los pacientes con artritis reumatoidea y este se va a caracterizar por una infiltración linfocítica de las glándulas. En la imagen de la derecha estamos viendo una epiescleritis extensa con los vasos dilatados en la región temporal en un paciente con artritis reumatoidea. Dentro del manejo de los pacientes con artritis reumatoidea debemos tener presente la lubricación con lágrimas artificiales de nueva generación, es decir, con aquellas que no tengan preservantes para evitar la toxicidad a largo tiempo de estos. El manejo también con prednisolona y con ciclosporina al 0.05% y al 0.1%, no mayor de estos, para los casos en que sean pacientes ya con dificultad de manejo del ojo seco. Entonces, la escleritis se va a caracterizar porque produce un dolor intenso, se da por un compromiso inflamatorio profundo y gran edema. Puede ser anterior o posterior y la anterior a su vez se clasifica de forma difusa o nodular y es la que más frecuentemente presentan estos pacientes. A la derecha tenemos la imagen correspondiente a la epiescleritis anterior y la posterior y tiene una incidencia del 1%, más o menos. Entre la escleritis la van a presentar entre el 10 al 33% de los pacientes que tengan artritis reumatoidea. Entonces tenemos también las úlceras corneales, como ya lo mencionamos. Son úlceras periféricas, como estamos viendo en la imagen de la derecha, las cuales denominamos marginales y se caracterizan porque son úlceras de tipo no inflamatorio. Su inicio generalmente es insidiosa y están asociadas a que producen un adelgazamiento corneal, pero también están las tipo necrotizantes, que es una manifestación más severa de las úlceras, donde el inicio es más agresivo y hay una rápida progresión del adelgazamiento. Y como característica de estas úlceras, se van a acompañar de inyección periquerática, o sea, una gran inflamación de los vasos en la conjuntiva alrededor de esta, como lo vemos en la imagen. Bueno, dentro del manejo para esas úlceras corneales, en cuanto a las de tipo no inflamatorio, tenemos las medidas locales, los lubricantes especialmente y el uso de esteroides tópicos. Y cuando ya realizamos el diagnóstico de una úlcera de tipo necrotizante, sí debemos tener presente el inicio de corticoides sistémicos y tópicos. Incluso muchos de esos pacientes llegan a requerir el manejo con drogas inmunosupresoras. Inicialmente, esa puede ser una de las primeras manifestaciones de los pacientes con artritis reumatoide, incluso antes de las artralgias, por lo cual somos nosotros quienes empezamos a sospechar que esos pacientes vayan a tener compromiso de enfermedades reumatológicas y la importancia de explicarle a los pacientes el adecuado seguimiento. Bueno, y ahora quiero que entremos en un tema que es la cloroquina y la hidroxicloroquina y la importancia para nosotros los dermatólogos, los oftalmólogos. Son unas drogas que son muy utilizadas por dermatología y sobre todo por reumatología. Son antimaláricos, pero que tienen un alto poder antiinflamatorio. Sin embargo, estos medicamentos pueden generar toxicidad y esa toxicidad es sistémica. A nivel ocular, la dificultad que se presenta es que se acumula en el epitelio pigmentario de la retina, específicamente a nivel de la mácula. Y esto genera que haya una disminución marcada de la visión de los pacientes. Esto lo conocemos como una retinopatía en ojo de buey.
Afortunadamente es una retinopatía que puede ser reversible en algún grado, pero de allí la importancia de que los pacientes requieran una valoración oftalmológica periódica. ¿En qué consiste esa retinopatía en ojo de buey y esa toxicidad por hidroxicloroquina? Pues ellos van a tener una pérdida del campo inicialmente central, que lo podemos sospechar con el test de Anslet o el desarrollo de una campimetría computarizada central. En el examen del segmento posterior nosotros vamos a poder evidenciar que hay cambios pigmentarios en la mácula y evidentemente los pacientes llegan refiriendo que han tenido pérdida de la agudeza visual. El riesgo de la retinopatía es menor del 5% para los pacientes que utilizan menos de 400 miligramos al día de hidroxicloroquina. Sin embargo, nuestra presentación más frecuente de fosfato es fosfato de cloroquina de 250 miligramos con una cloroquina de base de 150 miligramos. Generalmente estos son dosis de manejo habitual de los pacientes. A esta dosis van a presentar la toxicidad generalmente a los 5 años. Sin embargo, ellos deben tener una valoración al menos cada 6 a cada año por el servicio de oftalmología. Entonces, para que nunca se nos olvide, esta es la retinopatía de ojo de buey. Podemos ver en la mácula cómo es, podemos ver un ojito, una hiperpigmentación que es muy parecida a un ojo de buey o a una diana. También es posible que lo confundamos en las fases iniciales o en los pacientes en los que les han suspendido y han revertido la toxicidad, que lo podamos ver como un pequeño agujero macular para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la osteoartritis es una enfermedad que se caracteriza ya porque hay una pérdida del cartílago articular con una hipertrofia del hueso, asociado a un engrosamiento de la cápsula articular, que me va a generar mucho dolor y discapacidad considerables a partir del momento de la presentación. Las manifestaciones oculares en esta patología se dan principalmente a nivel de la retina y se ha asociado a la presencia a una degeneración macular relacionada con la edad. La fisiopatología o la causa por la cual se sospecha esto es que la matriz porque hay una activación de la matriz extracelular y una activación de la vía del complemento del sistema inmunitario innato. Por lo tanto, creen que es la asociación entre la osteoartritis y la degeneración macular asociada a la edad que se va a presentar de manera neovascular. Sin embargo, los pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad no tienen mayor riesgo de desarrollar osteoartritis. Vamos a pasar a la fibromialgia. La fibromialgia se caracteriza porque hay un dolor musculoesquelético crónico generalizado. Actualmente se encuentra debatido si existe o no esta patología como una enfermedad. Se dice que los pacientes van a sufrir de fatiga, insomnio, alteración de la memoria y depresión, y se asocia a enfermedad de ojo seco. Hay reportes de casos donde hay unos desórdenes ectásicos de la córnea presentándose queratoconos en mayores de 50 años, pero hasta el momento solo son reportes de casos. Bueno, ahora vamos a ver el lupus eritematoso sistémico. Sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica donde vamos a tener una hiperactividad de los linfocitos B, hipergamaglobulinemia y autoanticuerpos que están atacando nuestro organismo. Generalmente vamos a tener en sangre los ANA-anti-RO y los anti-LA positivos para el diagnóstico de esta patología, y la mayor característica es que se van a desarrollar complejos inmunes. Hablamos de complejos inmunes cuando hay la unión del antígeno-anticuerpo que se van a depositar en los tejidos, y eso es lo que me va a generar una respuesta inflamatoria. Esta es una patología más común en mujeres en edad fértil. Entonces, quiero recordarles las características clínicas del lupus eritematoso sistémico. Se va a caracterizar por un rash malar, un lupus discoide, por la presencia de fotosensibilidad y úlceras orales, artritis, cirrositis y trastornos renales, asociado a trastornos
neurológicos y trastornos también hematológicos, en los cuales están la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia y la trombocitopenia, sin dejar atrás los trastornos inmunológicos. Y para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico requerimos al menos de 4 o más de la presencia de estas características clínicas. En cuanto a las manifestaciones oculares, hay 4 grandes grupos de manifestaciones en el lupus eritematoso sistémico, que es el compromiso de la piel de los párpados, la asociación con el síndrome de Sjögren, las lesiones retinianas vasculares y las lesiones neurooftalmológicas. En cuanto al compromiso de la piel de los párpados, generalmente va a haber compromiso del margen palpebral y es el lupus discoide. Va a ser una placa blanquecina realzada que se incrementa sobre todo con la exposición al calor o al sol, pues. El síndrome de Sjögren, el 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico van a estar acompañados de este síndrome. Es una de las causas mayores de ojo seco en estos pacientes y se van a caracterizar porque se van a presentar con una queratitis punteada superficial que incluso dependiendo de la gravedad del síndrome pueden llegar a presentar una queratitis ulcerosa periférica. Las lesiones retinianas vasculares, generalmente está la microangiopatía retiniana, que se va a caracterizar por ser manchas blanco-algodonosas a nivel del examen del segmento anterior que pueden o no estar acompañadas de hemorragias intrarretinianas. La presencia de estas lesiones retinianas vasculares se ha encontrado en el 3% de los pacientes ambulatorios con lupus eritematoso sistémico, pero se incrementa notablemente a un 29% en los pacientes hospitalizados. Y cuando estamos hablando de los pacientes hospitalizados, nos referimos más al incremento pues, de la actividad de la enfermedad. Y estas lesiones vasculares retinianas son independientes del desarrollo conjunto de hipertensión arterial. Entonces, aquí podemos ver la microangiopatía retiniana. También, otra de las manifestaciones retinianas vasculares es la presencia de vasculitis de las arteriolas y de las vénulas retinales. En general, puede llegar incluso a afectar a la vena y a la arteria central de la retina. El diagnóstico más sensible es a través de la angiografía con fluoresceína. Los pacientes que tienen diagnóstico ya de vasculitis de las arteriolas y vénulas retinales requieren el inicio de inmunosupresión sistémica de manera urgente y la búsqueda también de la presencia de anticoagulante lúpico, porque se ha asociado que los pacientes con lupus eritematoso sistémico, con vasculitis de las arteriolas y la presencia de anticoagulante lúpico tienen un riesgo mayor en comparación a los otros pacientes de presentar oclusiones vasculares retinales. Aquí podemos ver una imagen de una vasculitis por lupus eritematoso sistémico. Bueno, también podemos presentar la neovascularización retiniana anómala y esa neovascularización retiniana anómala se va a asociar a un incremento de la presencia de hemorragia vítrea en estos pacientes, que en el momento de diagnosticarla pues requerimos el manejo por retinología, generalmente para realización de una fotocoagulación panretinal. Dentro de las lesiones neurooftalmológicas craneales, estas parálisis de los nervios craneales se asocian a la infiltración de inmunocomplejos de los nervios. También está la neuropatía óptica lúpica, que apenas se presenta en el 2% de los pacientes y generalmente es la retrovulvar. Y la anterior, que también se va a caracterizar por la presencia de edema de papila. Otros de las lesiones neurooftalmológicas son los desórdenes retroquiasmáticos de las vías ópticas y de la corteza visual, y estos pacientes se van a presentar con alucinaciones asociadas a pérdidas del campo visual. Hemos hablado ya en 2 patologías que se han asociado al síndrome de Sjögren, entonces quise traer
También el síndrome de Sjögren, sabemos que el síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario. La diferencia es que en el primario no hay como tal una enfermedad del tejido conectivo y se asocia al HLA-DR3. Y el secundario, si hay diagnóstico conjunto de una enfermedad del tejido conectivo asociada, como el artritis reumatoidea, la esclerodermia, y eso se asocian a la presencia del HLA-DR4. Entonces, en el síndrome de Sjögren se va a caracterizar porque hay una disminución marcada de la secreción lagrimal y salival que se va a presentar porque hay un infiltrado inflamatorio mononuclear. Este infiltrado va a tener incremento en los linfocitos TCD4, en los linfocitos TCD8 y en los linfocitos T y B, y se va a diagnosticar a través de una biopsia de una glándula salivar menor. Pues para que nunca lo olvidemos, el síndrome de Sjögren se va a caracterizar por la sequedad nasal principalmente, la sequedad ocular, la sequedad genital y la sequedad a nivel también oral. Todo porque hay una disminución de la secreción de las glándulas exocrinas. A nivel oftalmológico, el síndrome de Sjögren va a presentarse por una keratoconjuntivitis seca. Lo vamos a diagnosticar por la biopsia de glándula salivar menor o por el estudio del flujo salivar anormal que es llevado a cabo por los otorrinolaringólogos. Y generalmente se asocia pues a la presencia de enfermedad reumática, como ya lo dijimos, artritis, LES o esclerodermia. Y necesitamos, para realizar el diagnóstico, 2 de las 3 anteriores características que he nombrado. Y los anticuerpos que debemos pedir o que necesitamos evaluar en estos pacientes son los ANA, el factor reumatoideo, el anti-RO y el anti-LA, estos dos últimos siendo específicos para esta patología. Dentro de las manifestaciones oculares ya vimos que se trata de una keratoconjuntivitis seca, que la vamos a diagnosticar por el test de Schimmer y la tinción de rosa de Bengala, y es importante tener en cuenta que el test de Schimmer debemos realizarlo sin anestésico previo. En cuanto al tratamiento, pues el pilar del tratamiento del síndrome de Sjögren es la lubricación del ojo. Esa lubricación la vamos a lograr a través de los geles lubricantes, idealmente sin preservantes, y en aquellos pacientes que tengan menor respuesta a ellos, podemos utilizar también los esteroides tipo loteprednol, que solo involucran la cámara anterior, o el prednisona al 1%. Los casos más severos podemos considerar el de ciclosporina al 0.01%, las dosis mayores en los estudios no han mostrado beneficio alguno, y para los más refractivos también tenemos los tapones de la vía lagrimal. Inicialmente se ponen en la vía lagrimal inferior, y en aquellos casos en que aún así hay dificultad, se puede insertar también en la vía lagrimal superior. Y por último tenemos el suero autólogo al 20% como última medida de manejo de estos pacientes. Bueno, ahora vamos a pasar a las enfermedades infecciosas. Sabemos que a manera de introducción, en el ojo tenemos una rica vascularización de las retinas y de la coroides, que ante dificultades en la inmunosupresión puede hacer que seamos más susceptibles de pronto a la presencia de hongos como Cándida y la histoplasmosis, a la infección por virus como el herpes, a bacterias como la sífilis, TBC o borreliosis, o parásitos como la toxoplasma o toxocariasis. Para hoy quise traerles el SIDA. Mañana se celebra el Día Mundial del SIDA. Esta es una inmunodeficiencia severa en la inmunidad celular, que aún hay una ausencia de hipersensibilidad tardía, y que se da el término ya de SIDA como tal cuando tenemos la presencia de una linfopenia absoluta, con un conteo de CD4 menor de 400. Y esto va a generar que haya una respuesta deprimida de los linfocitos a los diferentes mitógenos. Y otra de las características grandes es que en este síndrome de inmunodeficiencia tenemos un déficit de función de las natural killer. En cuanto al compromiso ocular, en esta patología tenemos lesiones vasculares relacionadas con la enfermedad microvascular, vamos a tener infecciones oculares oportunistas, neoplasias y también anomalías
neurooftalmológicas. Para iniciar, hablaremos de las lesiones vasculares relacionadas con enfermedad microvascular. Generalmente estos se van a presentar con exudados algodonosos en el examen del segmento posterior, muy cercanos a la cabeza del nervio óptico y también a las arcadas vasculares mayores. Estas lesiones vasculares las presentan 2/3 de los pacientes ya con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y son asociadas a episodios de isquemia retiniana. Muchos de los pacientes pueden encontrarse asintomáticos y en ocasiones puede haber cierta reversibilidad, por lo cual hay periodos sanos. No pueden cursar con periodos sanos y en esos periodos sanos pueden ser en los que nosotros los estemos evaluando. Y de allí la importancia de que estos pacientes tengan una valoración periódica por el servicio de oftalmología. Aquí podemos ver una lesión vascular en un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Otra de las causas de las lesiones vasculares es que aquí hay un depósito de los complejos inmunes circulantes en la retina. Esto va a hacer que también haya una predisposición de la retina por infección. Y estos pacientes tendrán una vasculopatía en el 90 a 100% de los pacientes, principalmente con compromiso de la conjuntiva. En cuanto a las infecciones oculares oportunistas, son las manifestaciones más devastadoras para ellos. Generalmente las manifestaciones oculares por esta patología vienen ya de una enfermedad que está diseminada. La más frecuente es la retinopatía por citomegalovirus, con una prevalencia del 25% de los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, seguida por la presencia de herpes simple. Son las patologías como infecciones oculares oportunistas más frecuentes en ellos. Y hay que tener en cuenta la importancia de evaluar siempre en estos pacientes un fondo de ojo completo, porque estas dos patologías se asocian a una necrosis retiniana, la cual es una urgencia oftalmológica que debe ser diagnosticada a tiempo. En cuanto al herpes zóster oftálmico, generalmente en ellos va a afectar simultáneamente la piel, la córnea y va a producir una uveitis intensa. Puede llegar al síndrome de necrosis retinal aguda y el herpes zóster oftálmico puede ser la primera manifestación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando vemos un herpes zóster oftálmico en pacientes jóvenes. Por eso la importancia de que sospechemos esta patología en todos los pacientes jóvenes que veamos con herpes zóster oftálmico. Y es la presencia de un herpes zóster oftálmico en un paciente muy joven con esta sospecha debe iniciarse aciclovir sistémico e idealmente este no debe ser oral, sino que debe ser intravenoso y bajo una hospitalización a cargo del servicio de infectología. Traje esta imagen. Aquí ya hay presencia de un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y aunque no es un paciente joven, es un paciente que tiene una sobreinfección bacteriana asociada al herpes zóster oftálmico, lo que empeora el pronóstico de este paciente. Y hablo de pronóstico es más refiriéndome a la presencia del dolor neuropático crónico con el cual quedará. En cuanto a la toxoplasmosis ocular, generalmente se presenta cuando ya hay invasión del toxoplasma al sistema nervioso central. Sin embargo, es una patología de menor incidencia en estos pacientes. Solo 1 al 3% de ellos van a presentar manifestaciones oculares y estas toxoplasmosis pueden presentar lesiones únicas o múltiples que pueden ser uni o bilaterales y estar acompañadas de vitreitis. Como aquí estamos viendo la lesión por toxoplasma y como característica, cuando estos pacientes casi nunca tienen cicatrices o desarrollan cicatrices de toxoplasma. Por eso cuando veamos estas cicatrices generalmente lo vamos a considerar como una infección de novo y no como simplemente el antecedente de toxoplasma y por lo tanto hay que tratarlo como de novo como tal. Lo que les decía, generalmente ellos no desarrollan cicatrices previas corioretinianas, se trata como infección adquirida,
puede haber diseminación a otros organismos y el diagnóstico de una toxoplasmosis ocular en un paciente con el síndrome de inmunodeficiencia requiere un tratamiento antiparasitario que va a ser permanente. Dentro de las neoplasias, en ellos tenemos principalmente que se van a presentar el sarcoma de Kaposi, lo van a desarrollar en la piel de los párpados y en el reborde palpebral y en el conjuntival en un 20%. Muchos de ellos los se van a diagnosticar es con el examen del fondo de saco inferior. Por eso la importancia de siempre vertir el fondo de saco en ellos. Tenemos el linfoma de Burkitt, que principalmente lo desarrollan a nivel de la órbita. Estos pacientes van a consultar por la presencia de proptosis, por el edema del párpado, asociados a trastornos de la motilidad ocular. Y es un linfoma que es muy sensible a la realización de radioterapia. Esta es una tomografía donde podemos ver un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida con un tumor orbital del linfoma de Burkitt. En cuanto a las anomalías neurooftalmológicas, generalmente se dan más que todo es por la asociación del síndrome al desarrollo de tumores en sistema nervioso central, en donde se van a presentar parálisis de los nervios craneales, defectos de los campos visuales y trastornos pupilares, todos los cuales dependerán del tipo de tumor en sistema nervioso central que esté desarrollando el paciente, o incluso a las consolidaciones infecciosas que también puedan tener en esos momentos. Y por último, hice una revisión de las manifestaciones del SARS-CoV-2 en la conjuntiva, a nivel ocular. Sabemos que el SARS-CoV-2 fue diagnosticado o nombrado a partir de diciembre del 2019. El doctor Li Wenliang fue el primer oftalmólogo de Wuhan que empezó a hablar de las características oftalmológicas de esta enfermedad. El 11 de marzo del 2020 ya se declaró pandemia y tenemos una vía de contacto que es a nivel respiratoria o a nivel de fomites. En cuanto al SARS-CoV-2, se va a caracterizar por la presencia de neumonía, gastroenteritis, la coagulación intravascular diseminada, el daño hepático, el infarto renal y esplénico, el síndrome de estrés respiratorio y cuadros neurológicos. Ya vemos que nuestra rama no es uno como de los grandes rasgos diagnósticos de esta patología. Sin embargo, en la revisión que realicé, evalué una de las más grandes revisiones de la literatura que se han hecho hasta el momento del SARS-CoV-2, en la cual cuenta con 97 publicaciones en las cuales se revisaron cartas al editor, casos clínicos, revisiones bibliográficas y estudios clínicos, incluidos 2 metaanálisis de series de conjuntivitis. Entonces, a la discusión en la que lleva esta revisión de la literatura, ellos afirman que la complicación oftalmológica que está confirmada a este momento de la publicación, que fue agosto del 2020, es la conjuntivitis. Hay una serie de casos en los cuales reportan la presencia de parálisis oculomotoras y también del desarrollo de retinopatía. En cuanto a por qué a la asociación con conjuntivitis, pues tenemos que dentro de la familia de este mismo virus está el SARS-CoV-1 y el MERS, que es el virus respiratorio del Medio Oriente, los cuales han sido encontrados en las secreciones lagrimales, en las células de la conjuntiva y de la córnea. Sin embargo, estos no producen una conjuntivitis como tal, pero sí pueden producir como una congestión conjuntival, algo de aumento de secreción lagrimal de pocos días de duración. ¿A dónde han desarrollado las hipótesis del desarrollo de conjuntivitis en SARS-CoV-2? Lo que pasa es que el genoma del SARS-CoV-2 tiene una similitud del 75 al 80% al SARS-CoV-1 y del 40% al MERS, lo que indica que tiene una mayor capacidad patogénica que otros coronavirus. Dentro de las manifestaciones oculares que han reportado durante esta revisión, la conjuntivitis es la más severa y esa conjuntivitis se va a caracterizar porque hay una marcada hiperemia cilioconjuntival,
que puede estar asociada a una queratitis punteada superficial, a la presencia de folículos a nivel tarsal. También puede llegar incluso a haber desarrollo de pseudomembranas, edema palpebral y secreción mucosa. Este es uno de los cuadros. Aquí podemos ver como dentro de los serie de casos evaluados, donde el mayor número de pacientes fue en Wuhan, China, con 1099 pacientes, y sin embargo solo 9 pacientes de esos 1000 desarrollaron una conjuntivitis, y el virus no fue aislado en la PCR de las lágrimas de estos pacientes. El número donde más pacientes con signos de conjuntivitis se presentaron fue Shanghái, China, con la mitad de los pacientes estudiados previamente, pero tampoco se obtuvo crecimiento o pues un hallazgo positivo en la PCR a nivel de las lágrimas. Y el lugar donde más se obtuvo crecimiento de las lágrimas fue un momento que se me fue en, aquí se me corrió, fue en Xichang, China, que fueron 12 pacientes con conjuntivitis y de 25, o sea que al parecer no está asociado pues mucho como a la representatividad de la muestra. Ellos dentro de la revisión llegan a las siguientes conclusiones: que tiene una prevalencia baja, solo del 5.5%, que la PCR del exudado lagrimal es escasamente sensible, solo el 0.6%, con un intervalo de confianza del 95%, sin embargo es muy específica con un 100%. Es un factor de mal pronóstico. Los pacientes que desarrollaron conjuntivitis tuvieron peor desenlace respiratorio en comparación a aquellos que no la desarrollaban, en un 11% de los pacientes, y esto generó en los pacientes con diagnóstico previo de ojo seco que hubiese empeoramiento de este, que al momento de la revisión no era un empeoramiento transitorio, sino que quedaban secuelas de el ojo seco. Ellos llegan a la conclusión de que la transmisión a nivel conjuntival se da por estar expuesto a un microambiente susceptible, a través también de la estrecha relación de la vía nasolagrimal, que puede haber un ascenso del virus, y a que compartimos el drenaje linfático con esta vía también. Y a pesar de eso, la replicación viral hasta el momento en estudios in vitro es limitada a nivel de la conjuntiva. En cuanto a la parálisis oculomotora, ahí es un reporte de casos en donde lo que más se ha presentado es una limitación de la abducción con parálisis del sexto par craneano y una infección incompleta del tercer par. Asociado puede haber la presencia de ataxia e hiperreflexia, que han diagnosticado como síndrome de Miller-Fisher, pero son muy poquitos pacientes, son menos de 5 pacientes en la serie de casos revisada. Y está también que estas parálisis oculomotoras las asocian a un desarrollo neuropático directo versus una reacción inmune aberrante como posible etiología. Aquí está la revisión de los pacientes con parálisis oculomotora. Dentro de lo que hay que resaltar es que los cambios a nivel de la resonancia normalmente eran normales o había una leve hiperintensidad del tercer par izquierdo o hallazgos inespecíficos. Y fueron pacientes con recuperación completa en las siguientes 2 a 3 semanas. Ellos concluyen que esta presencia de parálisis oculomotoras se debe a una reacción infecciosa autoinmune. Hubo ausencia de detección del virus en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto consideran que es más por presencia de una tormenta citoquímica y también asociado a un estrado protrombótico donde hay microtrombos a nivel de los nervios craneales y una que otra parálisis facial asociada. En cuanto a la retinopatía por COVID, ellos hablan de una vasculopatía retiniana que está asociada a la afectación vascular de diferentes órganos y a la presencia de CID.
Esta fue encontrada en pacientes en unidades de cuidados intensivos a quienes les pedían valoración oftalmológica simplemente para la realización del estudio. La mayoría de los pacientes con COVID tienen alteraciones, estos pacientes tenían alteraciones retinianas in vitro que se caracterizaban por ser normalmente la presencia de vasculitis o degeneración retiniana. The Lancet publicó 12 casos de COVID donde había valoración oftalmológica de los diferentes tipos de severidad, de pacientes con diferentes tipos de severidad del virus, en donde encontraban focos hiperreflectivos en la capa de células ganglionares y plexiformes internas en ambos ojos, principalmente a nivel de la papilomacular al momento de realizarles un OCT a estos pacientes que tenían ya la sospecha o los cambios en el segmento del fondo anterior. Y para esta Navidad, recuerden por favor el distanciamiento social. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Beatriz, pues bueno, gracias por la revisión, estuvo pues completa. No escucho. Digamos que pues excluyendo lo que te había dicho que ya había sido tocado en otras revisiones. ¿Cuál? Ya. Sí, no, pues digamos que en general tocaste lo que habíamos hablado, porque hay otras que ya revisaron tus compañeros. Ajá. Entonces, me parece que estuvo bien. Me gustaría que pronto, en la próxima vez que nos veamos en consulta, miráramos en un momentico lo del el test de Schirmer, porque yo entendía que era mejor hacerlo con anestesia para eliminar como la parte refleja de la producción de lágrima y solo medir la parte basal. Ok. En el diagnóstico de Sjögren. Entonces, de pronto, como para revisar esa parte Listo. como el Perfecto. reflejo lagrimal, la producción lagrimal basal y eso. Y bueno, por lo demás me parece que estuvo bastante completa tu revisión y bueno, pues gracias y bueno, te felicito. Gracias, profe, por acompañarnos. Entonces nos vemos en consulta y me cuentas pues lo del test de Schirmer, pues a ver cómo es que es. Bueno, Lo vuelvo a revisar a ver para que salgamos de la duda. perfecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, chao, pues, bueno, chao.